Me comentaste en su día que tú tenías el trabajo de tus sueños. Sí, correcto. Y lo dejaste por embarcarte en Smove. Efectivamente. Y una de las decisiones más duras que he tomado en mi vida, vamos, por supuesto, busca ayuda externa en momentos clave donde te veas un poco perdido, porque seguramente hay un profesional que haya pasado por eso y te ayude. Pide mucho tiempo, pero es una inversión. En la última encuesta que hemos hecho, literalmente el 31,9% de nuestros clientes, lo que llevamos de año, vienen recomendados de amigos, familiares, y eso es un ahorro de costes espectacular, porque ahora mismo nosotros somos, ¿no?, los socios y demás, pero siempre decimos que nuestro jefe es Google, es quien manda en Internet y es quien nos trae los leads, pero es a quien tenemos que pagar. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ideas que Emprenden, un podcast de la Universidad Europea en el que os traemos historias, anécdotas y consejos de emprendedores muy potentes de los que vais a poder aprender cómo lanzaros en un proyecto de emprendimiento. Historias como la de Juan Carlos Barranco, a quien tenemos el placer de tener hoy aquí. Juan Carlos, mil gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ruth. Algunos pequeños hitos, Juan Carlos, alguna información sobre ti para presentarte. Eres alumni de la Universidad Europea, estudiaste técnico en comercio internacional, te has dedicado durante 6 años a trabajar en el sector de la venta y bueno, desde 2021 eres uno de los 3 cofundadores de Smove. Prestáis solución de instalación de puntos de energía, pero también de placas solares a particulares. Y bueno, empezasteis 3, hoy día sois casi 20 personas en plantilla, tenéis despachos propios en Alcobendas, muchas cosas, y queremos saber cómo has llegado hasta ahí, pero vamos a empezar, si te parece, por el principio, conociendo un poquito mejor qué es Smove. Perfecto. Pues nada, lo he dicho. Muchas gracias por tenerme aquí. Smove son las siglas de Española de Movilidad Eléctrica y es una empresa que se dedica fundamentalmente a la implementación de infraestructura de recarga para coches enchufables, ya sean eléctricos o híbridos. Y aparte también instalamos o hacemos soluciones de, digamos, energéticas de placa fotovoltaica, almacenamiento energético y demás. Danos algunas cifras de en qué punto estás hoy. ¿Está la empresa hoy? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, actualmente pues trabajamos ya prácticamente en toda España y hacemos alrededor de entre 200 y 250 instalaciones al mes. Wow, mucho, ¿no? Sí, la verdad que sí. Para el poquito tiempo que llevamos con la empresa está bastante bien. Bueno, pues cuéntanos con ese poquito tiempo, aunque sea poquito ahora de momento, pero tuvo un origen, esperamos que no tenga un final hasta dentro de mucho tiempo, pero ese origen, ¿cuál fue exactamente? ¿De dónde surge esta idea? ¿Surge sola, con otras personas? Cuéntanos. Pues bueno, la idea surge de 3 amigos y más amigos, pero también compañeros de trabajo. Los 3 trabajábamos en la misma empresa. Y bueno, esta empresa es una multinacional que vende coches de lujo y trabajando dentro nos dimos cuenta de que había mucha falta de información a la hora de instalar puntos de recarga. Es decir, nuestros clientes, incluso clientes muy potentes, estaban instalando puntos de recarga en su casa, pero no tenían ni idea de las características que tenían que tener y sobre todo nos dimos cuenta de que este trabajo lo estaban haciendo o se estaba haciendo a la antigua usanza. Es decir, iba un electricista a tu casa, instalaba un punto de recarga y ya está. Pero bueno, este proceso es mucho más complejo y nosotros queríamos darle una vuelta de tuerca y queríamos darle un poquito más de mimo. Así que pues poco a poco hemos ido revolucionando esta profesión y nos hemos convertido, más que en electricistas, en expertos de la electromovilidad. Y el equipo del que nos hablas, los 3 compañeros, amigos, ahora compañeros de trabajo, ¿no?, de esta empresa, ¿tenéis algún conocimiento de lo que era emprender? ¿Habíais recibido acompañamiento? ¿Veníais de una familia en la que emprendieran o partíais completamente de cero? Pues bueno, teníamos casos muy diferentes. Sí que uno de mis socios sí que había tenido algo con la familia. Yo, que soy el más joven de los 3, desde pequeño también he tenido siempre pues mucha inquietud por tener una marca de ropa, ¿no?, que nos ha pasado a muchos desde pequeños. Yo vendía coches para pagarme la universidad. Entonces, pues bueno, siempre ha habido un espíritu de emprendimiento. El problema fue cuando nos juntamos los 3
y pasamos muchas horas juntos y nos dimos cuenta que los tres buscábamos el mismo objetivo. Y otro factor también que tuvo mucho que tener en cuenta fueron quizás los clientes con los que tratábamos, ya que bueno, pues, cuando le contabas a alguien con más confianza lo que tenías en mente, la verdad es que todo el mundo te empujaba a hacerlo, cosa que se agradece. Total. Aunque no fuese un tipo de acompañamiento como tal de incubación o aceleración, el que la gente de alrededor te apoye y no te trate de 100%. loco, que muchas veces pasa. ¿Qué estás haciendo? Y además, mira, se me han puesto los pelos de punta porque muchas veces te llaman loco, sobre todo si sales de este mundo del emprendimiento. Pero cuando un empresario se acerca a ti o se interesa por tu proyecto y aunque no esté ni siquiera incubado, simplemente sea una idea y te dice que puede funcionar, la verdad es que te hace verlo con otros ojos. Y se ha demostrado, es decir, lo hemos demostrado porque cuando ha pasado el tiempo y la empresa se ha convertido en una realidad, todavía esas personas están a mi lado y me apoyan y me dan consejos y me ayudan. Además, Juan Carlos, me comentaste en su día que tú tenías el trabajo de tus sueños. Sí, correcto. Y lo dejaste por embarcarte en Smove. Efectivamente. Sí, una de las decisiones más duras que he tomado en mi vida, vamos, por supuesto. O sea, todavía recuerdo el día en el que, bueno, 2 días, el día en el que tomé la decisión, que ese es uno, y luego el día en el que lo ejecutas y te despides y como decía antes, pues estás solo. En ese momento te das cuenta de que estás solo y tienes que hacer que salga sí o sí. ¿Te arrepientes de esa decisión de trabajar, tener tu propio negocio antes de trabajar por cuenta ajena? Nunca, nunca. Lo añoro. Lo hablo mucho con mis socios. Yo lo añoro porque era un dream job, como decía. Es el mejor sitio en el que podía estar para lo que estaba haciendo. Tengo unos recuerdos maravillosos de mis compañeros y de los 3 años que pasé allí, pero me lo tomo como un aprendizaje, como algo que me ha empujado a hacer lo que hago hoy en día, a emprender este proyecto, a seguir llevándolo, incluso con hacer otras cosas que sean diferentes. Pero la sensación de libertad y de autosuficiencia es espectacular. Siempre se puede volver a trabajar en otra empresa. Eso es verdad. Eso nunca se va a perder. Y sois 3 cofundadores, empezasteis 3, seguís los 3 mismos. Eso es. Sabemos que siempre es muy complicado, ¿no? el emprender con otras personas, hay que encontrar un equilibrio, hay que encontrar a los buenos cofundadores o cofundadoras. Sí. ¿Cómo habéis hecho vosotros para encontrar precisamente ese equilibrio a la hora de tomar decisiones, de repartir roles? ¿Hay alguna anécdota que nos puedas contar? ¿Algún secreto de cómo lo conseguís? Ha tenido que ser un milagro. No lo sé. O sea, todo el mundo y emprendedores y empresarios que están a nuestro alrededor nos dicen que es una locura la gestión de la relación que tenemos los 3 socios. Desde el principio siempre hemos pensado que ser 3 iban a ser ventajas y en la mayor parte de las veces lo ha sido. Es decir, 3, hay un desempate siempre, es un número impar para tomar decisiones, que al final parece una chorrada, pero sí. Es necesario. Pero sí que es verdad que con el tiempo nos hemos dado cuenta que también puede haber no solo 2 opiniones y hay que elegir una, sino que puede haber 3 opiniones y cada uno tiene que defender la suya. Pero bueno, creo que hemos sido lo suficientemente profesionales y maduros. Hay diferencias de edad, como unos 10 años entre ellos y yo, pero eso nos ha ayudado mucho a ver diferentes puntos de vista y a saber que tenemos que trabajar esa relación. Y eso es algo que quizás sería el mayor consejo que le daría a cualquier emprendedor, a cualquier persona también, pero en el mundo del emprendimiento es lo más importante y es que te tienes que conocer a ti mismo. Entonces, cuando los 3 socios empezamos ya, digamos, a embarcarnos en esto de forma seria, nos dimos cuenta de que necesitábamos ayuda externa para que esto funcionara. Entonces, pues bueno, contratamos un coach, Julio Marco, que desde aquí también le mando un saludo porque nos ayuda muchísimo, pero fue brutal el cambio que dimos en cuanto a nuestra relación, que ya era buena, pero aprendimos a gestionar crisis, problemas, porque obviamente la relación nunca va a ser de seda, nunca. Pero cuando sabes cómo gestionarla, lo atajas rápido y los problemas se gestionan mucho mejor. O sea, que recurristeis a alguien de fuera para precisamente poner límites, separación de quién hace qué. 100%. De hecho, es algo que yo se lo recomendaría a cualquiera. Busca ayuda externa en momentos clave
donde te veas un poco perdido, porque seguramente haya un profesional que haya pasado por eso y te ayude. Me encanta este consejo, Juan Carlos, porque es algo que muy pocos emprendedores hacen. Sí. El que emprende solo se rinde, el que emprende en equipo alguien decide o dejar el proyecto o, bueno, conflictos que no se consiguen resolver. Y me alegra que nos cuentes de verdad este tip para que muchos puedan recurrir a ese tipo de ayuda. Juan Carlos, vamos a hablar un poquito de la parte del negocio, porque tenemos una idea, tenemos clientes, la idea funciona, un buen equipo, pero esos clientes no llegan solos y además estáis en un mercado en el que os dirigís al B2C, al Business to Customer. Eso es. ¿Cómo hacéis para validar el producto mínimo viable de vuestra solución y cómo hacéis para captar poco a poco clientes particulares que quieran comprar vuestra solución? Bueno, nuestro proyecto comenzó como un método Lean Startup en el que, bueno, nosotros seguíamos currando en la anterior empresa y por las noches pues empezamos a buscarnos las castañas. O sea, básicamente nosotros creamos la web y fuimos contactando con personas allegadas que supiesen algo del negocio. Y ya está, el proyecto se validó cuando vimos que las soluciones que le estábamos dando a las personas que lo requerían, familiares, amigos y alguna pequeña campaña en internet, que es así como empezamos, nos empezó a traer leads. Y bueno, validamos que esos clientes estaban contentos, que estábamos dando un buen servicio y que eso se podría escalar. Y hablando de clientes satisfechos, hoy día si miramos las reseñas de Google tenéis más de 600. 721. Ya, en tan poco tiempo ha subido. Sí. Bueno, pues tenéis más de 700 con una anotación de 5 sobre 5. Supongo que estas reseñas os dan bastante visibilidad, dan credibilidad, pero ¿cómo conseguís que clientes particulares dediquen su tiempo para dejar reseñas que obviamente os van a ser de gran utilidad para captar a nuevos? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, como decía al principio, este proceso de instalar un punto de recarga, que parece algo muy sencillo, no es tan sencillo por lo que explicaba. Lleva un proceso y en ese proceso nosotros involucramos a todos nuestros equipos, el equipo de venta, el equipo de soporte, el equipo de subvenciones y todo lleva un contacto humano. Entonces, como la relación con el cliente es tan cercana, porque somos así, le explicamos al cliente todo paso a paso y estamos ahí para coger el teléfono y demás, esa relación crea al final una confianza en la que al final el cliente, cuando nosotros le pedimos una reseña terminado el proceso, nos la da, pero encantado, porque ha valorado todo el proceso y nos hemos convertido un poco en su acompañante en este mundo de la electromovilidad. Entonces, por esa parte yo creo que nos ha sido sencillo porque simplemente hay que hacer las cosas bien. Igualmente reconocer cuando uno comete algún error con algún cliente y intentar explicárselo y ya está. Porque además es crecimiento orgánico. 100%. O sea, no estamos hablando de cliente tras cliente que confía en vosotros, que os deja una reseña, que sirve para el posterior. Eso pide mucho tiempo, ¿no? Pide mucho tiempo, pero es una inversión. En la última encuesta que hemos hecho, literalmente el 31,9% de nuestros clientes, lo que llevamos de año, vienen recomendados de amigos, familiares, y eso es un ahorro de costes espectacular, porque ahora mismo nosotros somos, ¿no?, los socios y demás, pero siempre decimos que nuestro jefe es Google, que es quien manda en Internet y es quien nos trae los leads, pero es a quien tenemos que pagar. Y Juan Carlos, hablamos de clientes, pero dentro del mercado hay clientes, hay competencia, no estáis solos, por lo tanto, ¿cómo hacemos cuando nos introducimos en un mercado en el que a lo mejor no está todavía saturado, pero sí que hay competidores? ¿Cómo hacemos para ocupar un trocito, ¿no?, de ese mercado y decir que nuestra solución también tiene cabida? Bueno, pues lo primero que hay que hacer, yo creo, es estudiar ese mercado, conocer al competidor, que creo que es algo legal y justo. Es decir, hacer un buen mystery, conocer a tu competencia, ponerla en algún aprieto para ver por dónde sale y aprender. Y una vez que has hecho esas valoraciones, entrar al mercado es más o menos sencillo en cuanto a cómo hagas tú las cosas. Si haces las cosas bien, poquito a poco, eso te lo va a devolver. Las reseñas vendrán, la gente confiará en ti. Y como decía, esto es un producto que requiere una atención muy especial. No es, toma, te vendo un cargador y ya está. Lleva detrás, pues, un proceso de aprendizaje de cómo se usa una subvención, un soporte. Y cuando haces esas cosas bien, la gente lo valora y te recomienda. Y ahí es cuando poquito a poco uno se va haciendo hueco. Qué bueno, o sea, el boca a oreja
fundamental en tu negocio, esencial. Total, sí. Y para montar Smove, todo lo que nos estás contando, ¿no? Hemos hablado ya de muchas cosas, pero llega al principio, ¿no? Cuando lanzamos un proyecto o cuando lo queremos escalar, llega un punto en el que necesitamos financiación. Cuéntanos, ¿cómo lo habéis hecho vosotros? ¿Habéis recurrido a financiación externa, propia? No. Nosotros, la empresa es nuestra, de los 3 socios, pero hemos aprendido en estos años a, bueno, pues lo típico, ¿no? A hablar con más de un banco, a mantener una relación también con una X entidad financiera, porque eso es súper importante. El banco no es una mera entidad que te da dinero y se lo tienes que devolver, sino que hay que crear una relación, hay que enseñarles los números y hay que demostrarles que pueden apostar por ti para que tu proyecto crezca. Pero todo lo que las famosas rondas... Rondas de financiación y demás no han sido necesarias, Nada. No por el momento. Smove sigue creciendo de forma orgánica, sostenida y gracias a sus 3 socios, que en alguna ocasión lo han tenido que sufrir, pero bueno, aquí estamos. Es lo ideal. Sí, 100%. Poder no depender de capital externo. O sea, nosotros en la universidad hablamos mucho de financiación, charlas sobre cómo se consigue financiación y si es necesario, y muchos de los que trabajan en la propia financiación recomiendan ser lo más autónomos posibles, evitar que alguien más entre en la empresa. Estoy totalmente de acuerdo. Llega un momento en el que puede ser inevitable, depende, porque es verdad que el crecimiento está limitado porque el dinero que tienes y la financiación que tienes es finita. Pero bueno, eso pues, habría que estudiar si alguien ve potencial en tu empresa. No sé si tanto en la empresa y en sus números, que también, sino en las personas que conforman la empresa, no solo los socios, ¿no? Sino todo el equipo que bueno, pues desde aquí yo estoy súper orgulloso y agradecido del equipazo que tenemos porque son todos maravillosos y se dejan la piel porque conocen el proyecto y la mayoría están desde que empezamos. Pero si alguien que de verdad ve un potencial en el proyecto, ve cómo está formado, los números cuadran y el equipo también, y es necesario y te ayuda a crecer, oye, pues bienvenido sea. Y me encanta porque hablando de ese pedazo de equipo del que que estás comentando, hay muchos chicos y chicas que están en prácticas y que tú eres Sí, es muy fiel defensor de... Sí. ¿Qué aportan estos perfiles al equipo? Bueno, yo creo que aportan mucha frescura y aportan quizás el no haber pisado otro sitio y venir de cero. Yo lo relaciono mucho con mi caso. Yo estudié en la Universidad Europea y cuando hice mis prácticas me sentí muy, muy solo. O sea, no entendía mucho cómo funcionaban las cosas y bueno, había a mi cargo personas que tampoco lo entendían. Tenían a alguien de prácticas al que le tenían que enseñar a hacer X cosas y demás. Entonces, cuando me tocó a mí decidir si podía tener gente de prácticas o no en mi empresa, pensé, ojo, esta es una oportunidad increíble para yo explicarle a esa persona que va a venir qué es esto, cómo es esto, qué requiero y demás. Entonces, claro, pues súper orgulloso porque estoy pensando ahora mismo y hay un 25, un 30% de la plantilla que viene de prácticas y se ha quedado en la empresa, incluso ha desarrollado su carrera porque ha pasado por diferentes puestos, ha subido de categoría. Y eso para mí es un orgullo. Qué bueno, Juan Carlos. Y además sensibilizamos a estos chicos a también poder emprender a lo mejor en un futuro. Sí. Parece genial. Totalmente. Y Juan Carlos, hablando ya de ti como emprendedor, ¿qué es lo que nunca se ve o lo que nunca se cuenta de la figura de un emprendedor y que tú sufras, vamos a decirlo entre comillas, en silencio y que ahora mismo sí que nos puedas contar pues alguna de esas... de anécdotas, de esos consejos que tú puedas dar de lo que no se ve y cómo lo afrontas tú? Bueno, lo que se ve está claro, y es que se te cae el pelo, porque es un estrés constante. Pero lo que no se ve es quizás, pues bueno, que muchas de las cosas que pasan en la empresa son decisiones que has tomado tú, que pueden estar bien o pueden estar mal, pero que en momentos determinados comprometen el futuro de ella. Entonces, todo eso lo que genera es pues bueno, en mi caso, ¿no? Muchas veces una ansiedad a la que uno se acostumbra y, como digo, puedes acudir a profesionales que te ayuden a descargarla y a canalizarla, pero pues lo que no se ve es pues, una preocupación, un no dormir bien por las noches, cuando el proyecto tiene unas dimensiones como las que tiene y cuando hay que pagar nóminas todos los meses y eso es lo más importante. Entonces, pues bueno,
Lo que no se ve es eso, ansiedad, preocupación y a veces incertidumbre, dependiendo del sector en el que uno se encuentre, a la hora de afrontarlo, decir, hostias, es que esto no sé si va a poder salir o no. Hay mucho en juego, ¿verdad? Hay mucho en juego, efectivamente. Y ante este tipo de momentos de duda, de dificultades, de no saber si lo estás haciendo bien o no, ¿llega un momento o has tenido algún momento en el que hayas dicho, creo que lo voy a dejar? No a ese nivel. Sí que hay momentos en los que uno se para a pensar y piensa si le está mereciendo la pena, pero puedo decir con certeza que hasta ahora, todas las veces que hemos salido de ese escollo, de ese hoyo, ha merecido la pena. O sea, hemos salido adelante, hemos salido más fuertes en momentos críticos y ha sido para bien. Hemos salido más fuertes y hemos aprendido. Sobre todo esa filosofía de aprender de los errores que parece la típica utopía de emprendedor. No, es que yo he estado en la ruina y luego... No, es verdad. O sea, cuando uno ha tocado suelo y ya no le queda más donde bajar, se levanta con mucha más fuerza, aprende por el camino, en la vuelta a la subida y ve todas las cosas que ha hecho mal y es fantástico porque no vuelve a cometer esos errores. Entonces, pues bueno, eso y un apoyo de los 3 socios, que yo creo que en mi caso me ayuda muchísimo. Y ante esos errores o el salir mejor, ¿no? El poder subir una vez que estás abajo, ante esos errores, ¿cuáles son los que tú, si mañana tienes que volver a emprender, ¿no? O si volvieras al pasado, ¿cuáles no cometerías o cuáles harías que no surgieran? Y bueno, errores que también puedes aconsejar a otros emprendedores a decir, cuidado, si esto te pasa, anticípalo. Lo primero es que tienes que tener claro qué se te da bien. Súper importante. O sea, no eres el mejor en todo. Puedes tener una idea brillante, o 3 personas pueden tener una idea brillante y conformarla, pero ninguna de esas 3 personas va a ser súper bueno o genial en todo. Entonces, hay que saber identificar en qué es bueno uno. Y luego otro consejo sería, o sea, no dejar de conocerse a uno mismo, que creo que lo he dicho antes. De verdad, si vas a emprender y te vas a relacionar con más personas de una forma profesional, conócete a ti mismo. ¿Cómo eres capaz de manejar el fracaso? Si lo toleras, si no lo toleras. Si no lo toleras, ¿cómo lo vas a hacer? ¿En quién te vas a apoyar? Entonces, pues, sobre todo, no dejar de conocerse a uno mismo. Y en base a esto que dices, que es súper interesante, ¿crees que cualquier persona podría emprender? Porque estás dando tips, ¿no? De Sí. tienes que ser así, o si te pasa esto, tienes que afrontarlo de una forma. Es una muy buena pregunta y no sé si tengo la respuesta completa. Yo creo que cualquier persona puede emprender. Cualquier persona. Pero bajo unas premisas. O sea, hoy en día, pues gracias a este podcast o cualquier otro podcast y toda la información que tenemos, podemos sacar un montón de información y prever qué cosas pueden pasar mal. Entonces hay que sopesarlas y saber si uno las va a poder aguantar. Pero yo sí que creo que cualquier persona puede emprender, pero tiene que tener claro de quién se va a rodear y que ya está, y que van a venir momentos malos. Y en el camino va a aprender. O sea, emprender no significa, para mí, no significa montar una empresa y ser exitoso, hacerme rico. No. Emprender significa darse cuenta de que uno puede valerse por sí mismo, de que puede ayudar a otras personas a crecer, porque a mí me encanta eso, ver cómo empleados nuestros están creciendo, cogen más responsabilidad, pues eso, ganan más dinero y se desarrollan en su vida de forma plena. Eso me encanta porque yo me siento parte de ello y de que les estoy ayudando, pero no necesariamente tiene que llevar un éxito implícito. Efectivamente, las empresas se hacen para que crezcan y ganar dinero, pero lo que es el emprendimiento engloba muchas cosas. Y la primera es conocerse uno mismo, desarrollarse y saber que puede estar solo y aún así salir adelante. Qué buenos consejos, me encanta. Creo que estás diciendo cosas bastante útiles para cualquier estudiante, cualquier alumni, cualquier persona que nos escuche y que de verdad se esté planteando si emprender o no. Uh-huh. Y ya para cerrar, Juan Carlos, estamos hablando de empresa, de futuro, ¿no? ¿Cuál es vuestro futuro? ¿Dónde os veis de aquí a unos años? ¿Cuáles son los planes a medio plazo de Smove? Bueno, los planes a medio plazo es
seguir creciendo de forma sostenida. La electromovilidad en España está en unos niveles muy malos todavía, lo cual pues bueno, es bueno para nuestra empresa porque va a ir creciendo conforme pueda crecer, pero sí que me gustaría llevar toda esta filosofía y cómo hemos hecho las cosas quizás a otros países que lo necesiten, que me da igual dónde estén, pero en el que nosotros seamos capaces, es ya más un reto, ¿no? Ser capaz de llevar este modelo de negocio a otro país y desarrollarlo allí. Eso es el futuro que yo le veo, que creo que con mis socios estamos muy de acuerdo. Lo ideal, estáis equipados Sí. para llegar a ello. Sí. Juan Carlos, ¿alguna frase de cierre, algún último consejo que dar? Pues lo he dicho antes en el ping-pong. O sea, si vas a emprender, agárrate porque se vienen curvas. Y es así. Pero no dejes de intentarlo. O sea, el fracaso o lo malo que pueda venir nunca es peor de todo lo bueno que puedes conseguir. Entonces, no dejes de intentarlo, tira para adelante, va a ser difícil, todo el mundo lo dice y es por algo, todos los emprendedores lo dicen porque es verdad, pero todo lo bueno llega y no dejes de intentarlo. Si ves que en algún momento vas a tirar la toalla y la tiras, pues ya está, te has dado cuenta de que el emprendimiento no es para ti, punto, no pasa nada. Y pasamos a lo siguiente plan. Eso es. Muy bien, Juan Carlos, un placer tenerte aquí. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado hoy. Hasta la próxima.